En realidad estoy muy confundida en la forma de corregir a mis hijos. Algunos dicen que lo que hago es irrespetuoso. Otros dicen que si a mí me criaron así, hagan lo mismo con mis hijos. Y otros dicen que hay formas respetuosas para educar a mis hijos que son totalmente diferentes a lo que yo hago. En realidad no sé cómo corregirlos. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Si deseas cada día conocer más y mejor a tus hijos, suscríbete a este canal de YouTube y tú y yo seguiremos aprendiendo juntos. Hoy hablaremos mucho sobre este tema, entonces ya nos vemos. Cuando hablamos, digamos, de corregir, se tiende en ocasiones a satanizar mucho esa palabra, ¿sí? Pero ¿qué es importante? Digamos que hay dos formas de verlo que más adelante te contaré, pero qué importante es que cuando hablamos de corregir es no solamente digamos desde mi mirada de adulto, sino en ese momento qué es lo que necesita mi hijo, ¿sí? Porque a veces pensamos, no, es que necesito corregirlo, que deje de hacer esto, que deje de hacer lo otro, que haga esto, que haga lo otro, como yo quiero, a la hora que yo quiero, pero tal vez en ese momento tu hijo no está preparado para eso, ¿sí? Porque está viviendo una situación difícil que implicó un cambio inesperado, porque, digamos, simplemente en ese momento te está manifestando una necesidad que no está siendo suplida, ¿sí? Una habilidad que no ha aprendido. Entonces, importante que revises hasta qué punto lo que necesita tu hijo es corregir o no. Es decir, Gina, entonces me está diciendo que no lo corrija. No, a lo que me refiero es, revisa cuando, digamos, tengas una situación difícil con tu hijo, llámese que haya un momento de agresividad, que esté en una pataleta, en fin, que esté en un momento de rebeldía, si en ese momento en realidad necesita que lo corrijas o necesita conectar contigo, porque la forma en la que se está expresando es una forma, digamos, en la que te está evidenciando que se siente desconectado de ti, que quiere volver a conectar contigo, quiere tiempo con mamá, tiempo con papá, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Que básicamente de eso no voy a profundizar mucho porque estuvimos hablando de eso hace un momento, que puedes revisar ese espacio, pero pienso que es importante, digamos, iniciar con esta reflexión como para que sepamos si tu hijo, digamos, está preparado en ese momento para ser corregido o no, ¿sí? Que vamos a ir profundizando más del tema. Entonces vamos a desglosar esto en tres claves, como hacemos habitualmente. Clave entonces número uno, y respetar versus educar. Hace un tiempo hice dos espacios en los que hablaba de esto y es hasta qué punto corregir es sinónimo de irrespetar o corregir es sinónimo de educar. Vamos a desglosar cada una de ellas. Y es, cuando corregir es sinónimo de irrespetar, básicamente yo adulto desde mi posición adultocéntrica, desconociendo al niño, desconociendo al adolescente que tengo enfrente, que es mi hijo, desconociendo lo que me está manifestando, lo que necesita en ese momento, busco cortar un mal comportamiento, ¿sí? O un comportamiento inadecuado que llamamos, que la mayoría de las veces son manifestaciones propias de su desarrollo, que a mí me cuesta, digamos, reconocer y aceptar, pero así es, ¿sí? Entonces, qué importante es que seamos conscientes de que cuando yo veo corregir como un sinónimo de irrespetar, básicamente quiero que mi hijo deje de hacer eso, ¿sí? Deje de gritar, deje de empujar, deje de morder, deje de andar azotando la puerta, deje de romper cosas, deje, ¿sí? Y quiero que lo deje de hacer, entonces lo grito o tengo otro tipo de manifestación agresiva hacia él, ¿sí? Lo mando a su cuarto, en fin. Cualquier reacción que tú tienes cuando explotas con tu hijo, ¿cuál es? Tú más que yo sabes cuáles, ¿no? Y igual puedes compartírmelas aquí en los comentarios, pero es importante tener eso presente. Cuando yo, digamos, cuando sé que estoy corrigiendo a mi hijo desde
el irrespeto o desde las faltas de respeto o de forma irrespetuosa. Básicamente quiero que las cosas se hagan a mi forma, a mis tiempos, como yo quiera, donde yo quiera, punto. No me interesa lo que piense mi hijo, no me interesa lo que quiera, no me interesa lo que necesite. Y en realidad si te pones a pensar eso es bastante fuerte, ¿no? Porque desconocemos por completo a ese ser que está en desarrollo, que necesita que yo tenga una mirada amorosa hacia él, una mirada comprensiva, y no tiene eso. Tiene juicios, tiene castigos, tiene diferentes formas de maltrato de mi parte, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente, eso por un lado. Por otro lado, corregir es cuando puede ser sinónimo de educar, cuando en realidad tengo una mirada, digamos, más niñocéntrica, es decir, me salgo de mi mirada de adulto y entro un poco, o trato poco a poco de aprender a entrar en el mundo de mi hijo, desde su infancia, desde su adolescencia, cómo ve el mundo, cómo lo entiende, cómo lo percibe, cómo lo comprende, y a partir de ahí me doy cuenta qué es lo que necesita de mí en ese momento, como adulto, ¿sí? Es decir, valido sus emociones, me bajo su lugar, digamos que le brindo espacios seguros donde pueda expresar lo que siente y piensa. Eh, digamos que no juzgo, critico o señalo o etiqueto el cómo se comporta en un momento difícil, es decir, si coge algo y lo tira al suelo porque está frustrado, no voy a decir, ay, pero cuide las cosas que a usted no le cuestan, me cuestan, tarara, tarara. No, porque a la hora de la verdad sé que eso no es lo que necesita mi hijo, sé que eso no va a servir de nada, ¿sí? Sino en realidad me doy cuenta, ok, necesita un adulto amoroso, respetuoso, empático, asertivo, que se baje de su nivel y conecte con lo que él siente, ¿sí? Con lo que piensa. Entonces pienso que es fundamental que tengamos eso presente. Digamos que pienso que es fundamental que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Eso digamos por un lado. Cuando otra cosa, y es que cuando también hablamos de que corregir es sinónimo de educar a mis hijos, básicamente ¿a qué me refiero? Me refiero a que en lugar de que yo sea el juez de mi hijo, soy esa persona que lo comprende, soy esa persona que valida la situación difícil que está viviendo y lo acompaña a transitar en ella, ¿sí? No le corto sus manifestaciones, sino de cierta forma se las redirijo, es decir, si está rompiendo, no sé, cogió y lanzó algo porque se sentía frustrado porque le dije que no a comprar un juguete, entonces le doy algo que sí pueda lanzar, ¿sí? O algo que sí pueda golpear para expresar esa manifestación. Permito que exprese esa emoción, pero lo haga de una forma saludable, ¿sí? Entonces, pienso que es fundamental que tengamos eso en cuenta. Clave entonces número 2, y es tener la creencia de que debo hacer que se sienta mal. Es decir, a veces creemos por la forma en la que yo fui criado, por la forma en la que fueron criadas mis generaciones pasadas, mamá, abuelo, en fin, que tengo que hacer que se sienta mal, que se sienta culpable, para que en realidad esa corrección funcione, ¿sí? ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque hasta qué punto nos preocupamos más por hacer que se sienta mal versus revisar lo que en realidad mi hijo necesita de mí, ¿sí? Pienso que es importante entrar a reflexionar sobre eso, ¿sí? A veces creemos que usar la manipulación, usar el chantaje, premios, castigos, refuerzos, en realidad es lo mejor para corregirlo, que haga las cosas como yo quiero y punto, ¿sí? Porque el adulto aquí soy yo. Y resulta que bien, es cierto que tú eres el adulto, pero en realidad así tienes que demostrárselo. No podrías demostrárselo desde una forma amorosa, desde una forma respetuosa, desde una forma consciente, ¿sí? Eh, digamos que el objetivo de corregir cuando se hace desde una forma respetuosa es que en realidad, digamos, tu hijo comprenda cómo se hacen las cosas, cómo no se hacen y cuál va a ser de cierta forma esa consecuencia natural cuando no se hagan. No es que yo lo voy a pegar, no es que le voy a gritar, no es que lo voy a mandar a su cuarto, no es que le voy a quitar, no sé, la salida del cumpleaños el fin de semana porque
si eso no tiene nada que ver, pues porque se la voy a quitar. No, sino más bien revisar, ok, si no llevas el traje de baño para tu clase de natación, ¿cuál es la consecuencia? No podrás asistir a la clase de natación, ¿sí? Digamos que básicamente es eso. Hace un tiempo escuché a otra persona que decía, ¿y cómo hago para saber qué consecuencias naturales tengo que aplicar? Qué importante es que te preguntes simplemente, ¿qué pasaría si tu hijo no hace X cosa? ¿Sí? No qué voy a hacer yo, sino qué pasaría. En el caso de la clase de natación, si no lleva el vestido de baño, pues la consecuencia natural sería que no lo dejan entrar. Listo. ¿Sí? Respetuosa, relacionada y razonable. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? En realidad, digamos, cuando se tiende a creer que hay que hacer sentir mal a ese hijo, juzgándolo, etiquetándolo, criticándolo, señalándolo, en fin. En realidad, por experiencia puedo decirte que cuando hacen eso en la crianza de uno en realidad siente que está desempeñándose mal en la actividad, ¿sí? Pero no aprende a hacerlo diferente, porque solo le hacen énfasis en lo que hizo mal. Ay, pero es que es un inútil, ay, pero es que es una distraída, ay, pero es que es un torpe, ay, pero es que es una boba, es que es esto, es que es lo otro. Y ese diálogo interno que mamá, papá me dice, conforme vaya creciendo, luego me lo voy a decir a mí misma. Ay, es que eres una distraída, soy Gina, eres una distraída, eres una torpe, eres esto, eres lo otro. Enfocándose en lo negativo, pero no aprendiendo cómo hacerlo diferente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no funciona, no es respetuoso, nos desconecta de ese hijo, ¿sí? Y en realidad no tiene un impacto positivo en su crianza. Entonces es importante tener eso presente, ¿listo? Clave entonces número 3. Corregir entonces desde una crianza respetuosa. Básicamente que el objetivo sea enseñarle, sea educarlo, sea guiarlo, sea acompañarlo, no sea como no hacer las cosas sino mostrarle como sí, ¿listo? Para que aprenda, no para hacerlo sentir mal. Importante tener eso presente. Desde una crianza respetuosa, digamos, mirar en qué momento está. Puede que esté en el momento de corregirlo, puede que no esté en ese momento porque está en medio de un desborde emocional, porque en el estado de su cerebro, digamos, está desde ese cerebro reptiliano, desde ese cerebro límbico, entonces no está preparado para eso, ¿sí? Recuerda, dependiendo del estado en el que esté tu hijo, ya sea de supervivencia, si es desde su cerebro reptiliano, estado emocional, si es desde su cerebro límbico, o estado ejecutivo, si es desde esa corteza prefrontal, que esta normalmente se determina a desarrollar a los 25 años, entonces es poco probable que esté desde ahí. Entonces, qué importante es que seamos conscientes, ok, corregir desde una crianza respetuosa es ver si mi hijo está en un desborde emocional o no. Si está en un desborde, ya sabes, no está listo en ese momento para corregir. Cuando esté tranquilo, calmado, importante decirle, bueno, hijo, no llevaste el vestido de baño o no trajiste el vestido de baño a la clase de natación. ¿Cuál es la consecuencia natural? No lo hayas traído. Ay, mamá, no me van a dejar entrar a la clase de natación. Exacto. Entonces, tienes que asumir la consecuencia de no haber traído el traje. Ay, mami, pero es que a mí me encanta esa clase de natación. Y si tú me lo traes, tiene que asumir la consecuencia. Y ahí te das cuenta, no le estoy gritando, no le estoy pegando ni nada de esas cosas, sino en realidad le muestro cuál es la consecuencia natural de sus acciones, que aprenda a vivir con ello, que aprenda a afrontarla, y así poco a poco va cambiando, porque le puedo decir la próxima vez que quieras venir a la clase de natación, recuerda, tienes que traer traje de baño. Pero no es que yo vaya a ser la grabadora que todos los días le dice, no, porque lo mismo no sirve, sino por ejemplo, si es un niño tener recursos visuales en su cuarto que le digan, para ir a la clase de natación llevar vestido de baño, morral, las gafas, el gorrito, ¿sí? Importante tener eso presente, o una lista de chequeos si ya digamos es un adolescente, que le diga el orden de sus actividades y lo que tiene que llevar para cada una, ¿sí? Entonces, digamos que así poco a poco vamos aprendiendo a corregir desde una crianza respetuosa, ¿listo? Preguntas, comentarios, inquietudes sobre
cómo corregir a tus hijos, ya sabes, déjamelas aquí abajo y te las estaré respondiendo conforme las lea. Quiero decirte algo muy importante y es que puedes aprender a corregir a tus hijos sin gritos, sin castigos, sin ninguna forma de manipulación. Convertirte en ese papá, en esa mamá equilibrado con hijos felices que aprendan a manejar sus emociones gracias a la formación online, a Dios Desobediencia, que nos comparte el psicólogo, colega Guillermo Ciesa, que lo conozco hace un tiempo y me parece genial toda la información que comparte. Entonces, para mucha más información de este tema, te voy a compartir aquí abajo todos los detalles para que accedas y aprendas a corregir a tus hijos en 14 días. Recuerda, puedes conocer a tus hijos y corregirlos desde el amor, desde el respeto y desde la conciencia. Bueno, tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo. Chao.